vamos al libro de Números, vamos a empezar a leer en el versículo 1, aquí algunos versículos. Dice así la palabra del Señor, ¿están listos todos? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Vamos a dejar hasta ahí, y quisiera titular esto cara a cara. Amén, gloria a Dios, y oramos una vez más. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, gracias. Siento tu presencia muy fuerte, Señor, en este lugar. Señor, se puede sentir una unción y un poder y una autoridad de Cristo aquí, Señor, para este texto que está delante de nosotros. Te ruego, Padre mío, que todos aquellos hermanos, todos varones aquí, que puedan tener esta misma relación con el Señor Jesucristo como tuvo Moisés, en la que tú tuvieras a bien de decir con Él, con los demás, pero con Él, cara a cara, le hablaré. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Que esté el deseo, Señor, en mis hermanos, en mis hermanas también, en toda la iglesia del Señor Jesucristo, pero hoy más especialmente a cada uno de los varones, Señor. Querer, Señor, tener esa confraternidad con Cristo cara a cara. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Úngenos para oír, úngenos para entender lo que el Espíritu Santo le dice hoy a esta iglesia y a cada varón, los que están aquí y los que están viendo. Yo te lo pido, necesitamos la cooperación de tu Espíritu Santo en todo esto que sea dicho y que sea hecho conforme a tu voluntad, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Para mí es una vida asombrosa la vida de Moisés, porque fíjese que de Moisés tenemos desde que nació Moisés hasta que murió Moisés. Y no hay casos así en la Biblia en la cual se relate una vida completa de nacimiento a muerte de un siervo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Eso solamente ya es algo para resaltar de la vida de Moisés. Ya él venía de esta familia de Leví y una familia consagrada al Señor, su madre, su padre, y viviendo en un tiempo de persecución. Porque este niño, Moisés como bebé, él nace en tiempo de persecución. Él nace en un tiempo en el cual estaban amenazados todos los niños varones, porque ya había sido dada la orden del faraón egipcio que cuando las mujeres judías, las mujeres israelitas, más bien, tuvieran un bebé y ese bebé fuera varón, automáticamente lo tenían que matar. Y estas parteras que no obedecieron al mandato del faraón, sino que tenían gran temor del Señor, dijeron, no, nosotras no vamos a hacer eso. Cuando las mujeres tenían sus hijos, porque las mujeres hebreas eran mujeres muy fuertes, dice la palabra, mujeres robustas. Y entonces tenían hijos y cada vez crecía más el número de hebreos que estaba superando el número de egipcios. Entonces, cuando los egipcios ven que eran sanos, eran una estirpe sana y muy pero muy fuerte, la de los hebreos en comparación a los egipcios, y por eso empiezan a tener temor, se sienten amenazados y sienten que pueden llegar a ellos, unirse los hebreos con otros pueblos enemigos y por supuesto derrocar este imperio egipcio. Entonces allí por supuesto Satanás orquestando todo esto y obrando en la mente de este faraón para matar a todos los niños varones. Sabemos que el Señor Jesús también
de bebé, sufrió por exactamente la misma amenaza. En este caso aquí, Moisés. Su madre, Jocabed, una mujer de gran sabiduría que oía del Espíritu Santo lo que hacer, aún sabiendo que tenía que desarraigarse de su propio hijo recién nacido y ya tenía unos pocos meses este bebé y los bebés ya empiezan a hacer ruido, empiezan a llorar, se empiezan a hacer notables y con este temor, esta mujer, temor del Señor, pero por la dirección del Espíritu Santo, ella toma una canasta, ella primero la calafatea, es decir, le coloca brea para que no pudiera entrar el agua y la coloca en el río. A la ribera del río, pone una canasta. Ninguna mujer que está aquí haría eso, pero en un momento de desesperación, en el que tú sabes que tu hijo corre peligro de muerte, tú harías cualquier cosa para salvarle, ¿cierto? Y ella entonces lo pone allí. Imagino que su padre de acuerdo también. Estaba Miriam, su hermana, que era mayor que Moisés, ya, claro, tenía unos cuantos años más que él. Y entonces colocan a este bebé que dice la palabra que era un bebé hermoso. No tanto en sí por la apariencia física del bebé, sino porque ella reconocía en este bebé, según el Señor le haya mostrado, que había un propósito y un plan muy grande para este niño. Y lo coloca allí a salvo. Esta arca sirve de protección. Esta arca sirve de una contención, de ser guardado en Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Y entonces, gloria a Dios, esa canasta va moviéndose por las aguas hasta que llega ahí a un lugar visible y llega a un lugar específico. ¿Quién ve esta canasta? La princesa, la hija del faraón. Ve a esta canasta y era una mujer que no podía tener hijos. Cuando ella abre la canasta, para su sorpresa se encuentra con un bebé hermoso. Ella sabe que era un bebé hebreo. Y ella automáticamente se enamora del niño y dice, yo lo voy a adoptar para mí. Pero el bebé era recién nacido y había que alimentar al bebé. Y aquí buscan a quién podría amamantar al niño. Y imagínense quién termina amamantando al niño. Su propia madre, aleluya, es la que termina amamantando al niño y todavía encima el gobierno le pagaba un sueldo. ¿Qué le parece? Solamente el Señor puede hacer eso, gloria sea su nombre. Ella se mantiene cerca de su hijo, pero había un momento dado en el cual cuando fuera destetado este bebé, tal vez eran destetados mucho más tarde en aquel tiempo los niños, quizás entre 3, 4 y hasta 5 años, entonces sería entregado finalmente al imperio egipcio. Y finalmente eso sucede en un momento dado. Y entonces Moisés comienza a ser enseñado, educado para la verdad, convertirse un día en el próximo faraón de Egipto. A eso es que iba Moisés, entienda, a eso apuntaba Moisés. Ese era el plan que tenía el mundo para Moisés, ese era el plan que tenía el enemigo para Moisés, ese era el plan que tenía todo Egipto para Moisés. Moisés había sido entrenado en guerra, él era un hombre guerrero, no todos saben eso, pero él había conquistado, él era un conquistador, él era un guerrero, él era un hombre militar, un experto. Y entonces él es formado de esa forma, su apariencia física, su atuendo, todo decía es un egipcio. Además, él también conocía la lengua. Él pasaba por un egipcio más, pero en su corazón había algo que lo movía, había algo que lo sacudía. En su corazón él era un hebreo. En su corazón había un amor y una compasión por su pueblo, porque él ya estaba notando ciertas cosas, el Espíritu del Señor ya había estado moviéndose en la vida de este hombre, en la que él no podía quedarse sin hacer nada, viendo que su propio pueblo estaba siendo afligido y estaba siendo atormentado por esta esclavitud. Eran esclavos, tenían muchos años de esclavitud ya.
Y esto era algo que él estaba con esa lucha muy grande. El Espíritu del Señor se empieza a mover en la vida de Moisés. No fue que de repente, ya había algo en él. Él se identificaba con ese pueblo. Y cuando el Señor finalmente los llama y él actúa de una manera carnal, una forma carnal de empezar a responder a la voluntad del Señor en cuanto al llamado. ¿Cómo es que yo voy a poder hacer algo por este pueblo? Aunque el Señor haya dicho, ¿cómo voy a poder yo hacer que sea libertado este pueblo? ¿Tendré que matar egipcio por egipcio? No, claro que no, el Señor es el que lo hará. No habrá necesidad de derramamiento de sangre de ningún tipo. El Señor es el que lo hará y saldrán todos libres por el poder de Dios. En la vida de este hombre fue manifestado el poder de Dios, sin a él hacer nada. Entonces en ese momento él entiende, pero ya había cometido el grave error de haber matado a un egipcio. Él mira, ve que no hay nadie alrededor, mata a un egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos y ahí ya Moisés dice, no aguanto más, tengo que hacer algo. Pero lo que hizo fue en la carne, lo que hizo fue un pecado. Cuando se entera el faraón que él había matado a un egipcio, lo manda a buscar, él sale huyendo, él salió con lo opuesto, hermanos. Estamos hablando de alguien que no le faltaba nada, lleno de toda riqueza, de todo esplendor, lleno de toda la gloria de Egipto. Y ahora él sale con lo opuesto, huyendo como un asesino. Y se va allí detrás del desierto, a la tierra de Madián, donde es recibido por un hombre que se convierte en su suegro. Y él pasa de ser formado para convertirse en el próximo faraón de Egipto a un pastor de ovejas. Quiero que vea dónde el Señor lo pone, dónde el Señor lo lleva, que puedan todos los hermanos aquí, y mujeres también en general, ¿no? Poder nosotros vernos en donde nosotros supuestamente vamos y a donde el Señor de repente nos lleva, detrás del desierto, a un lugar donde nadie te ve, a un lugar donde el Señor te quiere allí solo para tratar contigo exclusivamente. Y el Señor comienza a tratar con Moisés y pasa allí muchos años. Algunos decían 40, en otros comentarios dice 60, pero como sea, pasó 40 años detrás del desierto, ahí abrevando las vacas, cuidando de un rebaño. Este hombre, Jetro, le da a su hija en casamiento, se casa con una mujer cushita, una mujer árabe. No era lo ideal, la verdad, Y sabemos que después esta mujer también, Zipora, le trae muchos problemas a él porque no estaba de acuerdo con muchas cosas, de acuerdo a la fe de este hombre. O sea que él pasó por penurias y por angustias en cuanto a su vida matrimonial también, porque esta mujer no estaba de acuerdo con el Dios que él servía y su fe puesta en el sacrificio. Tanto así que cuando llegó el momento, por mandato de Dios, que circuncidara a su hijo, como el Señor había demandado la circuncisión ya desde Abraham. Y entonces él dice, voy a circuncidar a mi hijo, pero él tenía miedo de circuncidar a su hijo porque la esposa no estaba de acuerdo en que lo circuncidara. Entonces él se había quedado quieto. Muchas veces los hombres, por hacerle caso a la esposa, se quedan quietos por temor, para que no se enoje, para que no diga nada, para que no haya un conflicto en la casa, cuando el hombre está sabiendo que el Señor le está mandando a hacer algo, y ahí el hombre tiene que decir, así dice el Señor. No importa si dice la esposa, quien diga, es así dice el Señor. Él debió obedecer automáticamente porque corría peligro la vida de ese niño, porque él, por agradar a la esposa, no lo circuncidaba. Vea qué error, porque la circuncisión estaba hablando de la cruz de Cristo. Y él estaba básicamente poniendo la cruz de Cristo a un costado, dejando la cruz de Cristo sin efecto, ignorando la cruz de Jesús por agradar a la esposa. Vea esto, un error. Entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, mira, si tú no circuncidas a tu hijo, así como el primogénito del faraón y todos los primogénitos egipcios morirán en aquella terrible noche, el tuyo también va a morir. Primero va a morir el tuyo. Imagínense.
Porque el Señor no acepta una desobediencia del mundo, pero mucho menos de aquellos que son sus hijos, que se supone que debemos obedecerle. Y la esposa le dice, ay, bueno, mira, está bien, circuncídelo. Y toma un cuchillo y quiere circuncidarlo ella. La mujer era ella veía a Moisés, pero especialmente al Dios de Moisés, como un Dios violento. Una interpretación totalmente errónea del Señor nuestro Dios. Y imagínense que él empieza una vida, ¿no? Y una vida con una mujer así. No es fácil ese punto exclusivamente en su vida. Eso le trajo muchas tristezas a Moisés. Con una familia árabe, una familia que no reconoce al Señor, pero fue un error de su parte. Cuando el Señor lo llama, que ahora sí tiene que volver a Egipto y presentarse delante del faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, él necesita ir con todo el respaldo del Señor y con todo el poder del Espíritu Santo. Y así mismo es que el Señor lo envía, aleluya, diles, yo soy. ¿Quién, Señor? ¿Qué diré? ¿Quién me envía? Yo soy. Simplemente di, yo soy el que soy. Ese es el que te envía. Y él se presenta juntamente con su hermano Aarón 7 veces delante de Faraón para decir, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Esto hace que el faraón se enfurezca. Esto hace que el corazón del faraón se haga cada vez más duro. El Señor dio oportunidad al faraón y a todo Egipto a ser salvo, a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos no creen en el Señor y ellos se endurecen en su corazón cada vez más. Finalmente el Señor saca a este pueblo, aleluya, ricos, los saca libres, los saca llenos de su poder, el Señor Jesús delante, el Espíritu del Señor detrás, todos los caballos, todos los carruajes, todo el ejército egipcio. Estamos hablando del imperio más poderoso sobre toda la tierra, los más temidos de todos, y ese pueblo indefenso, sin armas, sin nada, con sus niños, con sus animales y llenos de bienes que les entregaban los mismos egipcios con tal que se fueran de allí de una vez por todas, porque ya Egipto estaba devastado, completamente devastado debido a las plagas que habían golpeado y sacudido a esa nación muy fuertemente. Y entonces allí, enfrente de todo esto, está Moisés, llamado como un libertador, un tipo de Cristo como nuestro libertador. Amén. Un tipo de Jesús, como el que nos liberta de la cautividad, que nos liberta del yugo, que nos liberta de la religiosidad, que nos liberta del mundo, que nos liberta del pecado, gloria a Dios. Y en un tiempo en el cual el trabajo se había puesto cada vez más fuerte, porque cuando viene tu libertad, cuando está por llegar tu victoria, cuando está por llegar esa libertad por la cual tú estás buscando al Señor día y noche, gloria a Dios, allí entonces el enemigo se levanta mucho más fuerte y tú no entiendes, dices, estoy haciendo todo lo que se debe hacer, estoy buscando, estoy orando, estoy clamando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando el rostro del Señor y los poderes de las tinieblas se hacen más fuertes delante de ti y tú te confundes, tú no entiendes el por qué, tú piensas debería ser menos, debería ser más fácil y parece que se hace más difícil, así mismo es que fue, pero ¿sabes por qué es esto? Porque el Espíritu de Dios ahora te ha colocado a ti con tu mirada puesta en el Calvario. Y Satanás entiende eso. Satanás reconoce solamente un creyente con la fe en la cruz de Cristo. Y ahí es que entonces comienza la batalla más fuerte y más poderosa en contra nuestra. Es eso, hermano, es eso. No es porque tú vayas a tal iglesia o porque se te vea tan consagrado o porque tú hagas más obras o porque tú viajes por el mundo a hacer obras caritativas. No es eso lo que le hace que Satanás se enfurezca. No, es el sacrificio de Cristo. Es la sangre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Solamente ahí es donde Él teme y Él tiembla. Y el faraón dice, a partir de ahora el trabajo va a ser más fuerte. Ellos estaban trabajando como esclavos a paso de muerte.
Antes ellos les entregaban los ladrillos y construían. Ahora dice, no, ahora el trabajo va a ser acrecentado. Ustedes tienen que ir, tienen que coser los ladrillos, los tienen que hacer y luego traerlos. Se le duplicó, triplicó el trabajo. Y ya casi muchos estaban desfalleciendo y se quejaban. Y ya Moisés les había hablado. Moisés ya había reunido a los ancianos. Y les había dicho, miren, el Señor me dijo así, les mostró las señales. El Señor me dijo que vamos a salir. El Señor me dijo que vamos a ser libres. Aleluya, pero tienen que oír la voz del Señor y tiene que ser a la manera del Señor. Las instrucciones son específicas, son claras. No puede uno salirse. El Señor siempre le había dicho ya después a Moisés, mira que hagas todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Gloria sea el nombre del Señor. Y él tenía que seguir la palabra del Señor exactamente, porque no era él solo, no era Aarón, no era Miriam, sino que estábamos hablando de casi unos 3 millones de habitantes. Estamos hablando de unos 3 millones alrededor de almas eternas que estaban bajo su responsabilidad. No podía cometerse un error. Había una oportunidad muy, muy grande que el Señor presentaba delante de ellos, ser libres, aleluya. Para eso es que Jesús vino para que nosotros seamos libres, vino para que nosotros seamos salvados de nuestros pecados. Esta es la oportunidad delante de nosotros, no puede haber error, tenemos que tomarla por la fe y creer que el Señor sí nos hace libres. Y finalmente ellos salen, ni ellos pueden creerlo, pero salen. Y detrás de ellos todavía estaban todos estos egipcios, sabemos que fueron cubiertos por la mar, el pueblo había pasado en seco, cantamos de eso, ellos cantaban de eso, Miriam canta sobre eso, oh gloria a Dios, los hombres empiezan a hacer coros, las mujeres también levantan sus coros y sus cánticos después de ser libertados, porque era un motivo glorioso para adorar y alabar al Señor. Antes no le estaban alabando, le alabaron después. Después que fueron libertados, ahí es que comenzó el cántico y la alabanza, porque siempre hay una incredulidad, ¿verdad? Siempre parece que hay algo en el que yo no sé si lo alcanzaré, yo no sé si llegaré al otro lado, yo no sé si de verdad veré esta victoria en mi vida personal, pero el Señor quiere que tú le alabes antes, durante. Ellos debieron alabarle antes de cruzar el río Jordán en seco, durante, mientras que iban pasando por el río y veían 2 paredes a sus lados de agua. Aleluya, gloria a Dios. Eso es algo que, no sé, se ve en una película, hermanos. Se ve en una toma digital, en algo hecho de ciencia ficción. Pero eso pasó de en serio, hermanos. El Señor hizo una pared de agua a su derecha y una pared de agua a la izquierda. Y todo ese lugar estaba seco. Pero cuando dice seco, es seco. No que había un poco de agua por aquí y que entonces se les dificultó. No. El Señor allanó el camino. El profeta Isaías habla de eso y dice, allanad el camino. Gloria a Dios, el Señor allana el camino por momentos en nuestras vidas para que podamos pasar del otro lado y también para probarnos a nosotros a ver si nosotros le alabamos y le adoramos antes, durante y después, muchísimo más. Ya están del otro lado. Ya los egipcios quedaron atrás. Eso es cosa del pasado. Ahora es una nueva vida. Aleluya. En Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora hay una vida nueva que hay que transitar. Y delante de mí veo desierto nada más. Pero ¿es mejor el desierto o era mejor quedarse en esclavitud en Egipto? En este libro de Números, cuando usted va al capítulo anterior, el 11, el pueblo se queja y murmura. Sabemos que han habido muchas murmuraciones y muchas quejas. Es algo que era característico no solamente del pueblo hebreo, sino del hombre en general. Siempre en contra del Señor, siempre en contra de Moisés. Todo el tiempo con una piedra en la mano para apedrear al hombre que el Señor había levantado, a Moisés. Aquí dice la palabra en el capítulo 11, muestra cuando el pueblo se cansa del maná, cuando el pueblo estaba harto del maná y dice, ay, ese pan liviano es un fastidio. Estaban hablando del maná, estaban hablando de Cristo Jesús el Señor, les fastidiaba Jesús. Eso es lo que estaban diciendo.
Me cansé de Jesús. Ya me fastidió este pan. Y Jesús dijo, el pan que vino del cielo. Aquel pan que la verdad de un día para el otro no aguantaba y se podría. Pero yo soy, dijo Jesús, el maná que vino del cielo. Y para ellos rechazar el maná, haberse cansado del maná, era decir, estoy cansado de Cristo, estoy cansado de la palabra. El Señor entonces les manda lo que ellos habían pedido. Ahí está cuando el Señor contesta nuestras oraciones y nuestras peticiones fuera de su voluntad. Y lo que más temor me da es cuando el Señor las contesta. Pues ¿sabe que el Señor también contesta cosas que no son su voluntad? ¿Cómo? Sí, también. Ellos clamaron. Hay casos en la palabra donde clamaron por algo, y seguramente a usted también le haya sucedido, que usted pidió a Dios por algo, pero yo lo quiero, pero yo lo quiero. Y el Señor dice, bueno, te lo voy a dar solamente para que te des cuenta que eso no era lo que querías, que eso no te convenía. Ellos comenzaron a clamar, pero no era un clamor en oración, en ruego, en súplica, no, sino que era en queja. Y el Señor oía las quejas de su pueblo también. Él oye todo. Y entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, ven, les voy a dar lo que están pidiendo. ¿Quieren codornices? Codornices van a tener. Hoy tenía yo la duda siguiente. Si mientras todo el mes que tuvieron codornices no hubo nada de maná, y es muy posible que no hubo nada de maná, es muy posible que no hubiera habido maná, o el maná tal vez, aunque estuviera, tal vez dije, no, maná no, vamos a esperar las codornices porque yo prefiero carne. ¿Sí o no? Y nosotros preferimos carne. Dicen, ay, bueno, un cereal o un churrasco. Y todo el mundo. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Sabía que este maná tenía todas las propiedades para mantener sanos y fuertes a todo ese pueblo. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo se alimentaran a maná? Que tenía el sabor dulce como la miel, o tenía el sabor como el aceite de oliva fresco. Tenía el gusto que tú desearas. Era un pan, pero era un alimento milagroso. Tanto así, nunca jamás lo habían visto, porque era una comida celestial. Era una comida de ángeles. Y tanto así que cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Significa en hebreo maná. Es maná. Y así le pusieron el nombre maná, que significa, ¿qué es esto? Porque todo lo que viene del cielo, de Dios de arriba, para nosotros es desconocido, hermanos. Desconocido. No nos es familiar. Las codornices, eso es familiar. Entonces prefirieron algo familiar, algo de aquí y algo de la tierra, a lo que el Señor estaba enviando del cielo. Imagínense lo que sería, y sabemos, cuando el maná del cielo, Cristo Jesús, vino a la tierra, también fue rechazado. Ay, este pan me es fastidio. Ellos dicen que les voy a mandar las codornices hasta que se les salgan por las narices, hasta que se les salgan por las orejas, hasta que ya estén descompuestos de tanta carne de codorniz. Cuando el Señor te contesta y te da de eso que estamos pidiendo en demasía para quedar hartos. Es tremendo esto, hermanos, porque estamos pidiendo algo, pero estamos pidiendo en la carne. En ese capítulo anterior habla de eso, en el capítulo 11. Entonces, este hombre, Moisés, es un hombre que vivió por unas presiones muy fuertes. Los problemas familiares, los problemas con la esposa, el problema con el suegro, el problema con Aarón, el problema con Miriam, el problema con 3 millones de gente. Consejos y peticiones y quejas y murmuraciones, y vamos a levantarnos un capitán y vamos a volver a Egipto porque Moisés, y yo me acuerdo cuando comíamos las cebollas y los ajos, y empiezan a mencionar todo lo que tenían antes y desmereciendo lo que el Señor había presentado delante de ellos en un desierto. El Señor aún así había presentado un banquete delante de ellos cada día. Sin trabajar tenían comida. Sus vestidos no se gastaron. 40 años tus zapatos están exactamente igual como el primer día cuando los compraste en la tienda. Lo mismo con sus ropas.
Aleluya. No se enfermaban, hermanos. No habían enfermedades, y cuando habían enfermedades eran porque era un juicio del Señor tocando sus cuerpos por la desobediencia, por el pecado, por la idolatría y especialmente por la murmuración. Era un hombre con muchas presiones. Era un hombre muy fuertemente sacudido. Y para mí poder ver a un hombre así, yo digo, cualquier hombre aquí, cualquier hombre que ve, tiene que decir, yo quiero ser como este hombre. Estamos hablando de un ser humano. Jesús, Él es el Hijo de Dios y debemos nosotros ser más y más como Jesús. Pero vemos que Moisés tuvo características. ¿Hubieron errores en su vida? Claro que sí, porque todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero hubieron características en la vida de Moisés que han sido extraordinarias, mayores a cualquier hombre que haya vivido aquí en la tierra después de Cristo, claro. En el libro de Hebreos, cuando hace comparaciones, Jesús y los ángeles, Jesús y Moisés, menciona esta comparación de Jesús y Moisés, diciendo que de todos los hombres, seres humanos, como ser humano, Moisés era el que superaba a todos. Moisés, lo dice Hebreos. Es decir, como hombre. Porque Jesús es Dios y comparaba, bueno, Jesús es Dios, Jesús es mayor que Moisés, pero Moisés como ser humano, como hombre que vivió aquí en la tierra, superaba a todos los hombres. Y cuando aquí en este versículo, en este capítulo 12, nos dice algo acerca de Moisés que yo no recuerdo haberlo leído de ningún hombre, sacando las palabras de Cristo que voy a mencionar en un momento, que dice el versículo 3, y aquel varón Moisés, el versículo 3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué tal todos los hombres aquí? ¿Podría el Espíritu Santo de Dios decir de cada uno de los hombres que están aquí, el más manso, muy manso? ¿Qué es lo que Jesús dijo de él? Solo dos cosas, no dijo más que dos cosas de él mismo. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, mansedumbre. Vemos, bueno, pero ¿cómo que era manso? Me acuerdo cuando él mató a un egipcio, sí es cierto, pero el Señor hizo un trabajo en su vida. El Señor fue de a poco quitando Egipto de su corazón. Amén. Lo llevó al desierto a pastorear ovejas. Y fue el Señor tratando con todos estos deseos de la carne. Él salió huyendo, justamente porque los deseos de la carne tomaron control de él. Y el Señor fue tratando, hasta llevar a este hombre a un punto en el cual dice, ahora sí yo puedo usarte para mi gloria y para mi honra. El Señor le muestra algo que no le mostró nunca a nadie. Él ve una zarza ardiendo. Él ve este arbusto con unas llamas. En realidad él vio llamas de fuego. Él vio llamas de fuego que no consumían este arbusto. Y él entonces de curiosidad se acerca a este lugar para ver más de cerca. Y el Señor le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. Él se quita el calzado, él entra allí en la presencia del Señor, gloria a Dios. Y el Señor habla con él, el Señor le recuerda cosas que el Señor ya le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero tenía que continuar y ahora su pueblo necesitaba ser libertado. La nación había llegado al número que el Señor quería y necesitaba para poder formar una nación, a esa nación darle su palabra y también traer al Mesías de esa misma nación, al Señor Jesús. Entonces vea la responsabilidad que tenía Moisés. A veces no se puede tratar, a veces al padre de familia le cuesta tratar con 2 hijos que tiene, imagínense con 3 millones de gente. Las demandas eran constantes. Llegó un momento en el cual les dijo, yo ya no puedo más, Señor, esta carga que tú has puesto sobre mí es demasiado pesada, no la voy a poder resistir. Y el Señor le dice, bueno, está bien, mira, llama a 70 ancianos, júntense todos ahí en la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí yo voy a sacar de tu espíritu y le voy a dar a ellos. Pero el Señor podía darle a él una doble porción. Tú puedes decir, no puedo, la carga es muy grande. Hay cosas, hermanos, que no pueden ser delegadas.
Hay responsabilidades, hermanos, que nos tocan a nosotros expresamente, personalmente, individualmente. Es mío, el Señor me lo dijo a mí. Y nosotros, porque no estamos creyendo al Señor, que Él puede darte una doble porción de su Espíritu para que tú puedas llevar a cabo eso que el Señor te mandó de hacer. Moisés, él cometió algunos errores aquí, especialmente cuando el Señor lo llama y dice, mi dicción, mi comunicación, mi habla, mi vocabulario, mi forma de hablar, no tengo, yo no puedo. Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien. El Señor lo podía dar, el Señor podía sanarle, el Señor podía hacer algo con Moisés para usarlo y fuera él el vocero. Y dice, no, pero que sea otro el vocero. Bueno, está bien, el Señor acepta esto y lo usa a Aarón. Entonces, pero yo voy a hablar contigo. No dice, bueno, entonces voy a hablarle a Aarón. No, es contigo que voy a hablar. Es contigo que yo tengo esto. Es contigo que yo tengo este llamado. Esta responsabilidad es contigo. No, pero mejor dásela al otro. No, es contigo. Aleluya. Que yo quiero poder hablar cara a cara. Esto es lo que el Señor quería con Moisés. Aarón tenía un propósito como sacerdote. Miriam también habían sido llamados, pero eran diferentes responsabilidades. El Señor había llamado a Moisés, él dice que tenía ciertos temores, entonces era Aarón el que se presentaba, los dos se presentaban delante del faraón, pero era Aarón el que hablaba, ¿entiendes? Entonces ahí hay un error allí. Cuando sucede esto y él dice, la carga es demasiado grande sobre mí, en vez de decirle, Señor, ayúdame, es grande la carga, sí, pero yo creo que tú puedes darme más de tu poder, que tu poder se puede perfeccionar en mí aún más, Señor, para yo poder tratar con todo esto que tengo delante de mí. Cuando viene Jetro en aquella oportunidad y lo ve ajorado, lo ve cansado, lo ve estresado, a Moisés con tanto trabajo, le dice, no, hombre, estás loco, así no se pueden hacer las cosas. Tú necesitas delegar. Y le da todo un plan. Le da todo un plan. Cuando usted presta atención, Moisés nunca oró. Recuerda que Moisés dice, y Moisés llevó todo al Señor, buscó el rostro del Señor una y otra vez. Siempre buscaba el rostro del Señor. En esa oportunidad no. En la oportunidad que él no buscó el rostro del Señor, dice que él hizo todo conforme a como su suegro le había dicho, lo cual no tiene nada de malo. Si el suegro hubiera sido un convertido, nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo, lo cual no era. Y humanamente el consejo es bueno, tienes que delegar. Pero no era la voluntad del Señor. Yo lo creo que no lo era. ¿Saben por qué? Había una manera, claro, de delegar, pero él tenía que buscarla en el Señor, la manera, no humanamente. Porque a través de eso o a raíz de eso, luego los de Coré se rebelan en contra de Moisés. Surge la rebelión de Coré, los de Coré, que eran también de la tribu de Leví, pero ellos decían, sí, Aarón puede, yo también puedo ministrar en el templo. Si él puede ser intercesor, yo también puedo entrar con los incensarios dentro del tabernáculo. Y se rebelan, y esto produce muerte de muchos hombres. Todo por a veces decir, no puedo, la carga es muy grande, Señor. No puedo, esto es muy fuerte sobre mí. Tengo una familia, tengo una situación, tengo un ministerio. Es muy grande, Señor, es muy grande. Quizás tenga que volver atrás, tal vez tenga que buscar otro recurso, tal vez tenga que buscar otra cosa. Y esos recursos que a veces nosotros buscamos para resolver en el momento puedan llevarnos a todo tipo de actos en la carne. Es decir, es en la carne, no es en el Espíritu, no es el Espíritu Santo. No trae ningún milagro, no hay milagro allí, no hay fe allí, no hay poder allí, lo estoy logrando yo con mis propias fuerzas. Veo a Moisés pasando por estos retos, pero estamos hablando de una situación muy, pero muy grande en la vida de él y una responsabilidad enorme. El Señor solamente te ha dado a ti quizás para cuidar 2, 3 personas. A un padre aquí hoy te ha dado para cuidar 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y la verdad que Moisés la tenía muy difícil. Muy, muy complicada.
Y aún así, con la rebelión que él vivió y tener a todo el pueblo en su contra, en el capítulo 11, ahora también se le pone en contra a la familia. A veces se te pone en contra la iglesia, y no solamente la iglesia, sino se te pone en contra la misma familia, los más cercanos, los seres queridos. Ahí la situación toma otra proporción, toma algo que uno no sabe cómo va a reaccionar. Situaciones fuertes, unas grandes presiones, unas batallas espirituales muy, muy grandes. Y en este momento vemos que a pesar de que Aarón y Miriam se le ponen en contra, y dice, ¿pero qué? ¿Acaso tú eres el único que tiene el llamado? ¿Acaso tú eres el único que puede hacer eso? ¿Acaso no nos llamó el Señor a nosotros también? Sí, el Señor los llamó a ellos también, en su capacidad y en su responsabilidad. El problema era cuando querían ellos usurpar a otra cosa. Y también Moisés tenía que tener cuidado en no autoexaltarse. Pero vemos que la reacción de Moisés ante la actitud de sus hermanos fue mansedumbre. Aleluya. Un cambio total de hombre. Era un hombre transformado, hermanos. De lo que él fue saliendo de Egipto como un asesino. Y el Señor convirtiéndolo en un hombre manso. ¿Está viendo usted esta característica siendo desarrollada y producida en su corazón por el poder del Espíritu Santo? ¿Está viendo usted mansedumbre, que es un componente de los 9 frutos del Espíritu? De los 9 componentes, este es uno. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. El hombre más manso de toda la tierra. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es decir, que no se irrita fácilmente, no se enoja, puede airarse, pero no peca. Puede reprender, pero reprende con la motivación correcta de edificar, no hiere con las palabras. Él calló, él no discutió. Él lo dejó todo en el Señor. El Señor verá por mí. El Señor abogará por mí. El Señor me defenderá a mí. Gloria a Dios. Y su hermano, su hermana se habían puesto en contra. Había celo quizás, había envidia, habían diferentes sentimientos allí. Y entonces él no dice nada al respecto. Y el Espíritu de Dios habla de él como el hombre más manso de toda la tierra. Aleluya. No lo dijo él de él mismo, no lo dijo su hermano, su hermana, lo dijo el Espíritu Santo. Y falta mansedumbre. Cuando hay mansedumbre hay dominio propio, porque es lo que sigue en los componentes del fruto del Espíritu, el dominio propio, la templanza. Tú tienes un temperamento templado, manso, hay humildad allí. Tú no tratas de exaltarte a ti mismo. Él no quería exaltarse a sí mismo. Él simplemente quería obedecer al Señor. Y entonces aquí el Señor habla y dice, cuando yo llamo a un profeta, al profeta, como vemos los profetas, Isaías y Jeremías y Ezequiel y Daniel, etc. Cuando yo llamo a un profeta, yo les hablo a ellos a través de ilustraciones, a través de imágenes figurativas, de sueños, de visiones, de parábolas, ¿cierto? Habían todo tipo de ilustraciones objetivas. El Señor contaba una historia, el Señor le mostraba una visión, el Señor le mostraba de diferentes formas o le daba una lección espiritual a través de parábolas o a través de visiones y sueños. Y esta es la manera en la cual veíamos que el Señor siempre le habló a los profetas. Dice, pero así va a ser con mis profetas. Dice, pero no va a ser así con Moisés. El Señor no dijo esto de nadie más. Hay algo que hay que aprender aquí de Moisés, hermanos amados. Siento la presencia del Señor muy grande, muy fuerte, porque el Señor no dijo esto de nadie más. No voy a ser así con Moisés. Es decir, hay una distinción en cuanto a Moisés. Y a mí me interesa mucho entender esto y aprender esto. ¿Qué es lo que hubo? Porque yo también quiero eso.
Y me imagino que usted también quiere eso. Dice, con los demás hablaba en forma figurativa. O sea, símbolos, sombras, tipos, figuras, todo extraordinario porque todo venía del Señor. Pero hay intermediarios, es decir, el Señor te muestra algo a través de un dibujo. El Señor te muestra algo a través de un símbolo, a través de una parábola. Y otra cosa, que el Señor se te presente cara a cara y te diga directo. Ya no hablarte a través de. Amén. Muchas veces nosotros estamos esperando, y se ve hoy en día mucho, dice, ya, una profecía. Quieren que le hablen, quieren recibir palabra de Dios a través de que le profeticen. No está mal eso, es bíblico, no está mal. Pero también queremos que el Señor me hable a mí, cara a cara, directo. No hay nada que pueda superar eso, hermanos. Porque nosotros estamos aquí hoy, el Señor puede hablarte a través de la palabra, pero otra cosa es cuando dice, el Señor me lo dijo a mí directo, sin intermediarios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor se presentó y el Señor me habló y dice, con Moisés va a ser diferente, no será así con Moisés. Con Moisés le hablaré cara a cara. Aleluya. Estamos pasando a una relación espiritual y a una confraternidad con el Señor, con el Espíritu Santo, que es a la cual nosotros tenemos que llegar. Es decir, que debemos anhelar, si no está ahora, debemos anhelar a eso, hermanos. Debemos buscar eso, debemos querer eso, debemos desear eso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vea cómo el Señor lo defendió a Moisés. Dice que el Señor, en el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. El Señor estaría respondiendo. El Señor tenía que responder a ellos tres, especialmente a Miriam, que fue la instigadora, y a Aarón, a quien el Señor había llamado y con qué y de qué forma. Los otros habían sido llamados también, pero ¿a quién había llamado el Señor? Y que ellos tenían que tener ese entendimiento. Y entonces le dice, vayan los tres, los encuentro ahí en la puerta del tabernáculo de reunión, porque siempre ese era el lugar de encuentro. Entonces la nube, la columna de nube, que siempre reposaba sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, se saldría de ahí y entonces se colocaría en la puerta del tabernáculo de reunión sobre ellos. Es decir, la presencia del Señor. Cuando la nube sale, ¿verdad?, del propiciatorio, pero entonces se coloca sobre, en este caso sobre ellos, puede ser para dos cosas. Puede ser para bien o puede ser para juicio. Puede ser para bendición o puede ser porque el Señor tiene que mostrar o tiene que disciplinar. En este caso, la presencia del Señor viene allí, a la puerta del tabernáculo de reunión, sobre ellos, en señal de que estoy disgustado, porque viene la presencia del Señor, la nube, y luego se retira, dice. La palabra dice, y se fue de ellos. El Señor estaba disgustado por la actitud que habían tenido, por no haber reconocido lo que el Señor le había dado a Moisés. Y entonces, en el versículo 5, vea que dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, es decir, cuando yo llame a alguien como un profeta, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Lo cual era la manera, es la manera de Dios. Así yo daré mis revelaciones. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí tenemos la clave, hermanos. No así a Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es decir, todo lo que yo le he entregado. No está hablando de perfección sin pecado, hermano. No está hablando de eso. Está hablando de fidelidad. Que es decir, que él en todos sus esfuerzos buscó agradar al Señor y servir al Señor, de ser fiel, de ser obediente, de mantener su fe puesta en el sacrificio. Entonces, esta fidelidad el Señor la vio y dijo, mi relación con Él será diferente, será más clara, no habrán intermediarios. Yo me voy a presentar delante de Él de una manera en la cual no será con vosotros. Es decir, será a través de visiones y sueños, etcétera, pero no así con Él. ¿Por qué?
Porque es fiel. Aleluya. Buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír. Al final de cuentas, esas son las únicas palabras que queremos oír de parte de nuestro Señor. Aleluya, hermanos. Ay, ¿cuántas iglesias has abierto? Te dirá el Señor. No, ven, pasa, no. Ay, ¿cuántas obras has hecho? Ay, ¿a cuántos países has viajado? Ay, ven, pasa. No. Buen siervo y fiel. ¿En qué? En toda mi casa. Aleluya. La casa del Señor. No necesariamente un edificio. Aquí el Señor estaba hablando en todo lo que te encomendé, en toda la actividad del templo, en todo lo que tiene que ver con el ministerio, en todo lo que tiene que ver con tu vida, con tu familia, con dentro, fuera, en todas las cosas, fidelidad. Aleluya. Fidelidad a su palabra. Un deseo profundo de serles fiel al Señor. Y entonces por eso es que dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aleluya. Verá la apariencia de Jehová. Y él vio la apariencia de Jehová. El Señor se mostró con él de una manera clara. Lo más claro que el Señor puede mostrarse con nosotros, yo quiero que Él se muestre con nosotros. Yo quiero que el Señor se muestre aquí con nosotros en el Centro Cristiano de manera clara. Yo quiero que el Señor se muestre con nosotros aquí en cada culto, en cada servicio de forma clara. No por medio de sombras, no. No por medio de intermediarios, sino directamente Él a nosotros, mostrándose a nosotros y que podamos tener un contacto con el Señor cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor, que esto sea, dice, ¿y sabe por qué? Dice, porque no tuviste temor, le dice a Aarón y a María, porque no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés. Sí, tiene errores, ha cometido errores, pero aún sigue siendo mi siervo, dice el Señor. Ha hecho cosas que el Señor hubiera querido que las hiciera de otra forma, pero es mi siervo. El Señor estaba aquí mostrando el llamamiento. Amén. No la perfección o la falta de perfección de un hombre, sino el hecho de que Él lo escogió y de que Él lo llamó y que Él lo ungió. Aleluya. Y entonces por eso es que el Señor tiene que hacer algo. El Señor les pide, encuéntrense en la puerta del tabernáculo de reunión porque yo les voy a mostrar ahora. Y les voy a dar una enseñanza. Y fue una enseñanza fuerte. En ese momento sucede que a María o Miriam, cualquiera de los nuevos nombres va, se le da lepra. Automáticamente queda leprosa. Dice que la piel estaba blanca. La carne de ella estaba muerta. Cuando de repente ve a Aarón que su hermana está con lepra, imagínense el susto con eso. Dice, ¿y por qué no le dio la lepra a Aarón y por qué a ella? Bueno, número 1 es posible porque ella fue la instigadora. Y número 2, porque Aarón, como él era el encargado de ministrar en el tabernáculo como intercesor, como gran sumo sacerdote, no podía entrar con lepra al tabernáculo y ese sería el motivo. Pero como sea, la lección fue igual para los dos. Y su hermana llena de lepra, una profetisa. Escuche, ella era una profetisa del Señor, pero el Señor necesitaba mostrarle. No te puedes tú. O sea, ella era una predicadora, sí. Ella era una cantora, sí. Ella era usada por el Señor, sí. Pero quería sobrepasar a lo que el Señor le había dado a su mismo hermano, a Moisés. ¿Acaso nosotros también no podemos? ¿Por qué tú? No sé por qué. El Señor quiso así, hermano. Al Señor le plació así, hermano. Pero si tú no eres perfecto, yo lo puedo hacer mejor. El Señor quiso así, hermano. Aleluya, será por su misericordia y será por su gracia. Y cuando le da la lepra, quiero que usted vea la reacción de un hombre manso. Es decir, le dijo, ay, porque ustedes, y empezó a pelear, a contender con la hermana, con el hermano, y no te voy a hablar más, y ahora, nada de eso, no hubo esa actitud de parte de Moisés, no se encuentra una sola palabra de rechazo, de discusión,
Nada de eso. Él intercede por su hermana. Señor, yo te pido que tú la sanes ahora. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Vemos ahí en el Antiguo Testamento los dones de sanidades ya en operación. Gloria sea su nombre, poderoso Señor. Aquellos con ese espíritu manso, aquellos con ese espíritu de Cristo, los dones del Espíritu Santo operan, hermanos, operan de una manera especial. Aquellos que tienen esa fidelidad al Señor, los dones del Espíritu Santo se hacen más evidentes que cuando hay amargura, que cuando hay murmuración, que cuando hay allí maledicencia, que cuando hay ese espíritu contrario a aquello que el Señor está haciendo en su obra en este momento. Los dones parece que como el gozo como que no está, la paz no se ve. Y él entonces vea la actitud, hermanos, ya terminando, dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Quiere decir que el Señor se enojó, y cuando él se enoja, la columna, cuando dice él se fue, significa que la columna de nube que estaba allí adelante en el tabernáculo sale y se coloca nuevamente atrás, arriba del propiciatorio en el lugar santísimo, y se fue. Cuando el Señor hace esto, hace que la nube venga para que la presencia del Señor allí hablando, pero también, y para aplicar una disciplina, la presencia del Señor, pero entonces hace que se vaya la nube, y al irse la nube, el Señor estaba con eso, mostrándoles de una manera visible que el Señor estaba enojado. Amén. Y cuando entonces dice el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. Cuando la presencia del Señor sale, hermano, cuando la presencia del Señor se va, cuando nos miramos, lepra. Cuando el Espíritu del Señor nos deja, hermanos, lepra. Cuando el Espíritu del Señor todavía está allí con nosotros, tratando con nosotros, gloria a Dios. Dios el Padre solamente ve la sangre. Somos lavados, somos limpiados. Pero cuando se va la nube, María se ve a sí misma y solamente ve lepra. Oh, bendito sea su nombre. Y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Él allí confiesa. Aquí tenemos confesión de pecado, tenemos una humillación. Dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él hizo lo que era necesario hacer. No solamente que él actuó, Aarón, como sacerdote, es decir, como un intercesor. Él intercede. Él dice, Señor, hemos pecado, locamente hemos hecho un reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra lepra. Aleluya. Para entonces ser sanados. Bendito sea su nombre. Y dice entonces en el 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, es decir, un niño que nace, pero ya nace casi muerto. Entonces María clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Esto es, hermanos, pagar bien por mal. Esto es, aquí tenemos, ¿por qué es que es manso? ¿Por qué el Señor dijo el más manso de toda la tierra? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Por qué fiel sobre toda su casa? Ahí tenemos un ejemplo de esto. Y esto nos lleva a tener una relación con el Señor, que el Señor dice, con este cara a cara. Con Él es cara a cara mi relación. Porque hay mansedumbre, porque hay fidelidad. Vamos a ponernos en pie todos en esta mañana, hermanos. Aleluya, gloria sea su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.